Hola a todos. Hoy nuestro tema es una infancia sin traumas. ¿Saben? Esto era algo de lo que yo buscaba cuando nació mi hija. Buscaba una crianza para ella en la que pudiera crecer feliz, contenta, segura de sí misma, libre de traumas. Es por eso que me embarqué en este camino para ir conociendo otras formas de crianza, algo diferente a lo que yo conocí cuando era niña. Y es por eso que hoy queremos hablar sobre este tema, ver cómo podemos educar a nuestros hijos, cómo los podemos ayudar, qué es incluso lo que ya hemos hecho, que puede generar en ellos alguna herida, algún problema. Y cómo vamos a hacerle de aquí en adelante si es que ya ha vivido alguna situación traumática. Pero para esto, empecemos. ¿Qué es un trauma? Y hoy, como siempre, nos acompañan Indira y Sonia. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Minutos de Reflexiones Parentales. Y para entrar de una vez en materia, bueno, un trauma es una experiencia impactante o angustiante que puede tener efectos físicos, emocionales o psicológicos. Estos efectos son efectos duraderos y pueden ser causados por situaciones como accidentes, abusos, pérdidas, enfermedades o por eventos violentos. Todas estas situaciones pueden crear traumas con los que de buenas vivimos e influyen en nuestra conducta y en nuestra personalidad a futuro. Así es, los traumas se pueden generar por situaciones aparentemente sencillas, no tan graves, pero independientemente si fue algo aparentemente, eh, por decirlo así, no tan difícil, sí pueden quedar en el inconsciente situaciones que con el paso de los años van tomando fuerza, que pueden contribuir positiva o sobre todo negativamente en la vida de una persona, en su personalidad, en su manera de ser, en la manera de ver las cosas, en la manera de vivir. Pueden haber traumas, por ejemplo, les cuento una anécdota. Me pregunto si mi hijo quedó con un trauma de una vez en su colegio, él estaba por ahí, tenía que por ahí unos 5 añitos, estaba pequeño, no lo podíamos recoger del colegio, le pedimos el favor a una señora que no lo recogiera y por falta de comunicación algo pasó ahí. La señora no avisó que no lo iba a recoger y era la primera vez que ella lo recogía y el niño se quedó en el colegio. Fue la primera vez que él como que vivía una experiencia así porque siempre o mamá o papá lo recogían. Él vio que todos sus amiguitos se fueron, el colegio quedó desocupado, él quedó solo. Yo me imagino el miedo que tuvo, los imaginarios que tuvo en ese momento, la angustia que sufrió. Duró más o menos por ahí hora y media, no fue mucho. Para un niño debe ser toda una eternidad de pensar miles de cosas, no vinieron por mí, qué pasó con mi mamá, me abandonaron, ¿sí? Muchas situaciones. Cuando yo supe lo que había sucedido, sentí una rabia así impresionante de la irresponsabilidad de la señora, de la situación que había ocurrido. Afortunadamente una amiga en último momento fue y me lo recogió, pero fue muy doloroso para mí saber que él sufrió todo ese tiempo, que estuvo llorando, lo mal que la pasó. Y eso lo podemos ver como una situación sencilla, no fue nada pues tan grave, pero yo no sé si en el fondo puede quedar como un trauma de una u otra manera. Hay cosas un poco más complicadas, por ejemplo, cuando yo era niña, mis tías, pues no teníamos una muy buena relación. Ellas vivían, tenía dos tías tuve muchos tíos, y dos de ellas vivían con mis abuelos. Yo pasaba las vacaciones, algunas vacaciones con mis abuelos, y yo debía tener para unos 7 años más o menos. Y recuerdo que ellas por hacer la maldad, la picardía o por darme alguna lección, de pronto un mal comportamiento que yo tenía, hacían lo siguiente. En las noches, lo repitieron varias veces, me llamaban a la parte de atrás de la casa donde había un patio muy grande, era muy oscuro en la noche, y me decían, ve a lavarte las manos o algo así. Entonces yo iba toda
juiciosa y ingenua a la trampa. Iba y me lavaba las manos. Y ellas me ponían, recuerdo mucho la imagen de la vasija en el piso y yo lavándome las manos. Cuando yo levantaba la cabeza, veía una imagen salir del fondo del patio, de un horno que había en ese tiempo por allá al fondo. De ese lugar oscuro salía un ser blanco, como una especie de bruja con un sombrero, y que iba tras de mí. Entonces yo lo que hacía era salir corriendo, porque eso siempre ocurría cuando mis abuelos a las 7 de la noche veían el noticiero, y el trayecto del patio a la sala donde estaban mis abuelos, eso era, era eterno, era una distancia larguísima para mí, y era un miedo, un susto, y eso se repitió varias veces. Entonces yo recuerdo, lo recordé por mucho tiempo en mi niñez de eso que me pasó, y para mí era, hay un ser, hay una bruja que vive en la casa y me persigue. No recuerdo muchas cosas, ya después cuando crecí, em, digamos que yo crecí con esa idea. Y ya más adelante, mis tías me contaron que eran ellas disfrazadas, pero yo no sabía que eso fue así hasta que ellas lo contaron. Entonces yo crecí en mi niñez creyendo que esas situaciones habían ocurrido de verdad. Y ella me contó alguna vez también que en una de esas yo me desmayé. Yo no lo recuerdo. Entonces lo que decía Indira, de pronto también podemos olvidar, ahorita lo estábamos comentando, eh, como un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo de cuando vivimos algo muy fuerte, algo que nos impactó de tal manera, yo eso no lo recuerdo. Y muchas situaciones que yo sé que viví, tal vez algún tipo de maltrato, diferentes situaciones, y yo no lo recuerdo o lo recuerdo de manera muy borrosa. Entonces, estos son ejemplos de cositas que pueden pasar y nosotros como papás tenemos una responsabilidad muy grande porque no nos damos cuenta que de las pequeñas cosas o de las cosas más grandes marcamos a nuestros hijos, marcan su vida, marcan su personalidad. Por eso debemos ser muy conscientes de estos temas y tener toda la precaución dentro de nuestra humanidad y dentro de lo que podamos hacer, porque cometemos errores y cosas van a pasar, pero dentro de lo que esté a nuestro alcance, tener la precaución para que pues, nuestros hijos no vayan a vivir traumas más adelante. Ay, wow, gracias por compartirlo. Y mira, con una situación sencilla para ellos, porque para ellas era un juego asustarte, y mira los límites a los que llegó, que hasta te desmayaste. A veces los padres, no todos los padres, pero muchos padres o cuidadores, cometemos ese error de asustar a los niños con diferentes situaciones, ya a veces hasta por un asunto de cultura y de juego, pero ahí podemos ver que eso no es un juego, hay que tener mucho cuidado con asustar a los niños. Es igual que yo he visto mucha gente que le mete a los niños temor cuando son pequeñitos, te voy a llevar a vacunar, te voy a poner una inyección, te voy a apoyar. Entonces después estos niños llegan a ponerle una vacuna y eso es tremendo, sacarle sangre cuando tienen que hacerse análisis y todo eso, pero es por el miedo que le han tenido. Muchas veces se inculcan miedos a las autoridades, que la policía va a venir por ti, que no sé qué. Es una forma de mantener el niño sumiso, pero estas situaciones van generando conflictos y miedos en los niños, que le traen serias consecuencias en su adultez. Porque recuerden que los traumas, como decíamos, pueden ser físicos, con lesiones en el cuerpo debido a golpes, caídas, a heridas o accidentes, muchísimas cosas. Y en esta parte hablamos de traumas psicológicos y traumas emocionales. Esos traumas emocionales pueden venir a consecuencia del miedo, del estrés, generan angustia al niño, porque es una forma de abuso también. Y hay que tomar un poquito de conciencia con eso y cuidar la relación con nuestros niños. Se sienten en Exacto. peligro cuando sucede eso. Ujú. Por ejemplo, miren que también estas dos tías usaban, como sabían que yo ya tenía este miedo por la bruja que aparecía en las noches, cuando yo me portaba mal, porque parece que yo era como inquieta o yo no sé exactamente qué decían, qué yo hacía, pero mi mamá y algunos familiares decían que yo era muy cansona de chiquita. Entonces, ese era el recurso que ellas habían implementado para que yo mejorara. Entonces, cuando yo no hacía caso, una de ellas, me acuerdo, cerraba los ojos y se tocaba la sien
y empezaba así, como a mover los dedos en la sien, como llamando a la bruja. Yo sabía que era lo que, las dos sabíamos lo que ella estaba haciendo y yo le entendía que era lo que ella estaba haciendo. Lo hacía para intimidarme, para manipularme, para que yo hiciera lo que ella quería. Y yo entraba en una angustia, y yo lloraba y yo corría. Y no, 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 no. Y mis abuelos no entendían yo por qué lloraba o yo por qué me espantaba de esa manera. Y era por lo que ella estaba haciendo. También en el área de los docentes, y yo creo que se nos ha dado mucho de pronto a medida que la indisciplina aumenta, que es más difícil controlar un grupo tan grande. Siento que también podemos generar traumas como profes en los niños, cuando en vez de educar pedagógicamente y utilizar estrategias pedagógicas, yo intimido, ¿sí? Yo maltrato, yo uso el temor que infundo en los niños para tener el grupo controlado, pero yo qué estoy haciendo, por ejemplo, yo fui la niña quietica del salón que le daba miedo que la profe la regañara, que la profe la gritara. En ese entonces todavía habían profes que pegaban en mi época, ¿sí? Entonces yo crecí con muchos miedos y yo le tenía pavor a los profesores, ¿sí? Como profes también influimos, pues debemos tener cuidado, sobre todo cuando yo miro esos niños que son tímidos, que son así calladitos, yo me reflejo en ellos y digo, esos niños que están en esas aulas con esos profes que usan este mecanismo para mantener el control en el aula, triste, ¿qué está pasando con ellos? ¿Qué sienten cada vez que ven a ese profe, así ese ogro furioso que intenta controlar, pero que se lleva por delante em, la infancia en muchos sentidos? Y eso fue súper normal en nuestra infancia. Y la pregunta es, en la actualidad, ¿qué tanto se sigue repitiendo esta, este tipo de situaciones? Porque recordemos que nuestra responsabilidad como adultos es la de brindar un ambiente en el que los niños se sientan seguros. Pero, ¿por qué encontramos estos casos en los que los papás o cuidadores recurren al miedo como una herramienta? Posiblemente uno es justo lo que dijiste, Sonia. Es para controlar y hacer que los niños obedezcan. Y tal vez hace muchos años, esa fue una forma efectiva para protegernos de los depredadores. Pero en la actualidad, esto ya no es necesario. Y sin embargo, observo cómo lo seguimos usando. En la mayoría de las veces, tal vez por reflejo de lo que aprendimos de niños, seguimos usando estas mismas técnicas de inconscientemente usar el miedo para evitar que nuestros hijos hagan ciertas actividades. Pero, ¿cómo podemos hacer en esta parte? O sea, en nuestro caso ya las heridas quedaron ahí, no supimos cómo manejar en ese momento estas situaciones. Entonces fue por eso que se fue generando este trauma. Los traumas, como vemos, como los ejemplos que nos acabas de dar, Sonia, pues, o sea, pueden ser cosas sencillas, cosas que en ese momento será lo más normal, ¿no? O sea, pues actuar así como adulto, tal vez para ellos era normal, no tenía ninguna, repercusión o no se veía. Pero ¿qué fue pasando con nosotros? ¿Y qué es aquello que va pasando con nuestros hijos también ahora? O sea, como nos mencionaba Indira, realmente un trauma es algo que dejó un impacto muy fuerte en nosotros. Y pudo haber sido desde una situación muy sencilla, sobre todo con estos traumas que son a nivel psicológico, porque realmente no los vemos, ¿no? A diferencia de cuando hay violencia física, que a veces, aún en la actualidad, es más fácil ayudar porque es algo que se ve. Cuando es algo mental, no se ve, no se ve al corto plazo, se va viendo a largo plazo. Se va viendo ya cuando creces, cuando hay problemas para socializar, cuando hay un comportamiento fuera de lo común. Pero entonces, ahora como padres, ¿qué traumas estamos nosotros intentando evitar? Sí, también, como lo mencionabas, hay unos traumas que al parecer fueron por cosas sencillas y repercuten fuertemente. ¿Qué pasa con esos traumas que son por cosas mucho más complicadas, mucho más de fondo, como la violencia sexual, como el maltrato físico, situaciones de diferente tipo de maltrato, así ya como a gran escala, ¿sí?
Y comentando, mirando lo que tú estabas diciendo, quiero comentarles una historia verídica de una niña. Vamos a reservarnos el nombre de la niña y lo que sucedió fue lo siguiente. Ella en su infancia vivía como en un sector de campo y salía con su abuela al campo a cortar leña. La abuelita se la llevaba, caminaban largas distancias y en esos sectores de campo suelen haber animales, ¿no? Entonces por el camino se encontraban culebras y a veces les tocaba huir de las culebras o hacer alguna maniobra pues para alejarse de las culebras. O habían también toros, de esos toros que son todos grandotes, que tienen un lomo arriba, que son bravos. Y a veces también entonces las correteaban y ellas tenían que trepar árboles, tenían que ser muy hábiles cuando eso ocurría para no dejarse alcanzar del toro. Trepaban árboles y se tenían que quedar ahí horas, horas o tal vez un día completo esperando a que el toro se fuera. ¿M? Pero la escena se repetía porque hacía parte de la labor ir a recoger leña y pasar por el mismo recorrido, por el mismo trayecto. ¿M? A esta misma niña le pasaron pues varias cosas. Otras veces, por ejemplo, sus papás le decían, tenía muchos hermanitos, le decía, por ejemplo, en la noche que se tenían que dormir porque si no el diablo venía y se los llevaba. Entonces era como el miedo a la oscuridad, el miedo a la noche, porque tenían que pagar todo y tenían que quedarse muy juiciosos y calladitos porque venía el diablo y se los llevaba. En la Navidad, pues era un tiempo como de pobreza, no había muchos recursos económicos, entonces no llegaban los regalos de Navidad. Entonces al día siguiente de la Navidad, pues todos los niños, la mayoría, ¿no? Así sean los pueblitos más humildes, amanecen jugando con sus jugueticos, así sean sencillos. Y estos niños amanecían sin jugueticos y los papás lo que le decían era que se habían portado mal, que eran niños malos y que el niño Dios o Papá Noel, supongo que el niño Dios en ese entonces, pues no les había traído nada porque se portaban mal, ¿sí? Y algo que uno dice, oh Dios mío, cuando yo escuché dije, ¿cómo le podemos tener miedo a algo así? Esta niña le decían que cuando salía el arco iris, que donde terminaba el arco iris, en el fondo, como en la puntica del arco iris, donde terminaba, había algo como maligno, no me acuerdo bien qué era lo que me contaba, qué era lo que había ahí, como un demonio o algo así, el caso era que era algo malo. Entonces, esta niña, ¿cómo creció? Creció teniéndole miedo a la oscuridad, pavor a las culebras, pavor a los toros, ve una vaca y, mejor dicho, sale corriendo, ¿sí? En su vida adulta, siendo ya adulta. Ve un arco iris y le tiene temor al arco iris, algo tan bonito, ¿sí? Algo tan lindo que es ver un arco iris y le da miedo. Entonces, ¿cómo creció? ¿Cómo se alimentó en ella tantos miedos, ¿sí? Tantos faltantes emocionales, tantas creencias limitantes en la vida? Y esta persona y otras de su familia han crecido pues con diferentes tipos de miedo, con esa falta de confianza. También puede ser un adulto que crece con resentimiento, con amargura, con dolor, ¿sí? Entonces mira cómo desde la infancia también puede haber la semilla que alimente para ser una persona empoderada, una persona valiente, una persona con todos los fundamentos llenos, la confianza, la pasión, la valía, la conexión, o ser una persona quebrada en todos estos aspectos y que influya en su vida adulta. Así es. Y algo que voy a retomar un poquito, cuando tú hablabas de que tus abuelos no sabían qué sucedía cuando las tías empezaban a poner la mano en la cabeza para sugestionarte, es importante que sepamos que los niños pequeños no saben expresar sus emociones como las expresamos nosotros los adultos. Quizás no tienen tan desarrollado el lenguaje, y cuando estas situaciones vienen de personas de autoridad, maestros, padres, cuidadores, familiares, que en la jerarquía están más altos que tú, los niños resultan ser muy indefensos. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado cómo corregimos la sugestión, hay que manejarla, porque mire el caso de esa chica. Esos miedos y esas fobias los arrastra hasta su vida adulta. Entonces pueden ahí fobia que te paraliza. Es muy delicado la forma en que corregimos. Hay muchas cosas que crean un trauma cuando rechazamos a los niños, por ejemplo, cuando el abandono también crea muchísimos traumas, la negligencia, cuando hay niños que son
pequeñitos y quizás la madre ha podido estar pasando por depresión o por situaciones o ha tenido que dejarlo mucho tiempo quizás con otros cuidadores que no sean tan atentos con las necesidades del niño. Todas esas cosas crean traumas. A veces no sabemos de dónde viene cierta manera de comportarnos y la raíz de esos problemas puede venir de la infancia, de esos traumas que hemos vivido. Un punto muy importante es tener una comunicación sana con nuestros hijos. Como mencionas, son pequeños, por eso hemos también como que mencionado mucho esta parte, ¿no? De la educación emocional, en ir educando a nuestros hijos para que sepan reconocer sus emociones, para que conforme vayan creciendo las puedan expresar y comprender, entender, abrazar, porque eso es parte de lo que les va a ayudar a poder ir sanando estos traumas. Y bueno, y nosotros, cómo les hablemos, es muy importante también cómo los apoyemos ante estas situaciones. Seamos sinceros con ellos, es parte de ser respetuosos, hablar con sinceridad. O sea, veamos, ¿qué tan sinceros somos con nuestros hijos? ¿Somos capaces de hablarles de manera directa? También, ¿cómo reaccionamos cuando hay un momento que es doloroso para nuestros hijos? Comentaba Sonia cuando fue el tema con tu hijo, ¿no? ¿Qué fue lo primero que sentiste tú? Rabia. Tu hijo posiblemente no te vio en ese momento. Pero, ¿qué fue la acción que siguió cuando ya pudiste ver a tu hijo después de ese evento? ¿Tú recuerdas cómo reaccionaste? Bueno, ¿cómo te portaste? Sí, lo primero fue como ese pesar y abrazarlo y caí en cuenta que yo no lo había preparado para esas situaciones. Entonces, a veces, lo que tú decías, tenemos que mejorar también la comunicación con nuestros hijos. Yo decía, se pueden presentar situaciones, uno a veces cree que eso no nos va a pasar, entonces no hablamos de algunas cosas con nuestros hijos, entonces preparémoslos para cualquier posible situación, por ejemplo, que se perdió en el centro comercial, ay Dios no lo permita, pero puede pasar, prepáralo, habla con él, dile que debe mantener la calma, dile a quién debe buscar, qué debe hacer o quedarse en un solo lugar. Esas pequeñas cosas pueden ayudar a que cuando se nos presente una situación que ojalá no ocurra, pero si ocurre, estamos más preparados. ¿Sí? Que se quedó solo en casa, que se le está presentando una emergencia y él no sabe qué hacer, cualquier cosa, preparémoslos para cualquier situación hipotética que ojalá no ocurra, pero tenemos que prepararlos. Y, y yo diría también para cerrar un poco, y es, los papás estamos llamados a romper patrones, ¿sí? Hemos vivido muchas cosas, nuestros abuelos tuvieron una crianza, nuestros padres la heredaron, nosotros heredamos parte de esos patrones de crianza de nuestros padres y estamos llamados a romper esos patrones y por eso estamos aquí, trabajando en la crianza efectiva porque es la misión que tenemos como papás. Totalmente de acuerdo. Debemos buscar herramientas que existen ahora, las herramientas de los padres efectivos, para trabajar en nosotros mismos esos traumas y no transmitirlos a nuestros hijos. Y las cosas que ya hayamos, por ejemplo, hecho mal, corregirlas, seguir adelante y rescatar a nuestros niños. Exactamente. Y bueno, el tiempo hoy se nos agotó, pero la siguiente semana queremos continuar con este tema. Como dices, vamos a cambiar patrones, pero ¿cómo los vamos a empezar a cambiar? Hay que ver esta parte. Ya dijimos, nuestros hijos no tienen herramientas. Nuestros padres, cuando nosotros fuimos niños, tal vez tampoco tenían las herramientas que necesitaban para educarnos de manera adecuada. Pero ahora, el día de hoy, nosotros podemos ir a adquirir estas herramientas para ir educando a nuestros hijos y para darles a ellos una mejor infancia, una mejor adolescencia, que puedan disfrutar mejor estas etapas que están viviendo. Muchas gracias, Sonia, Indira. Nos vemos la siguiente semana para seguir platicando sobre este tema. Gracias, Gracias a chicas. todos por escucharnos. Bye. Bye. Bye.